Queridos amigos, aquí reflexionando con la ministra mientras esperamos el reinicio de nuestra segunda media hora, quiero advertir que la ministra tiene una importante reunión ahora en la PCM y también con los médicos seguramente para ver si en las próximas horas nos llega en el mes morado, la noticia del milagro, del Señor de los Milagros, es decir, que ya se levantó el paro o la huelga de los médicos y todos a trabajar y los enfermos a acudir a los hospitales. Obviamente, cuando usted tenga un dolor de cabeza, mi querido amigo, señora que me escucha, no vaya pues a saturar las emergencias, ¿no? Un dolor que se puede resolver. Pero hay gente que basta porque le duele el uñero, va a emergencia y saturan los servicios. Esta es la verdad, eso no podemos nosotros, porque quienes hemos seguido de cerca la evolución de los servicios asistenciales y nos damos cuenta que hay muchas personas que acuden a las emergencias y le generan no solamente una aglomeración y una saturación, sino que además eso tiene un altísimo costo para el Estado, no se olviden. Una atención médica, el Estado la asume en los hospitales del Estado, pero tiene un costo altísimo, así que hay que racionalizar nuestras expectativas y nuestras preocupaciones. Ministra, hablemos ahora del conflicto. Ya va un mes casi, ¿no? No, estamos en 16 días, me parece. ¿Solo 16 días? No, ya, bueno, a mí me parece larguísimo, muchos, ¿no? Muchísimo. Demasiados. Pero bueno, digamos 16 días. Pero ¿a qué se debe que los médicos le dicen que usted está bien, que usted tiene razón en muchos de los conceptos? Me lo ha dicho, y nos ha declarado el propio doctor Palomino, ¿no? Que sí, la ministra está bien, ella tiene predisposición, pero ¿qué pasa? El ministro Castilla no da su brazo a torcer, no hay dinero, entonces las cosas se complican. ¿Es ese el panorama? No, yo diría que esa es una digamos, interpretación parcial, ¿no? Como le decía, estamos apostando a una reforma que esperamos adelantarla además para que comience a regir en sus primeras etapas desde el segundo semestre del próximo año. Entendemos el acumulado de atraso, digamos, en la actualización de las remuneraciones, eso está fuera de discusión. Entonces, ¿qué hacemos entre ahora y el primer semestre del próximo año? Para este periodo, lo que hemos conversado y hemos ofrecido y estamos volviendo a reiterar es un paquete que tiene varios elementos. Por ejemplo, los principales. Para comenzar, el tema de nombramientos. La ley que rige ahora el nombramiento de los médicos habla de ir aumentando 15% cada año. Nosotros hemos dicho, ellos también, esto es muy lento, entonces aceleremos los nombramientos. Efectivamente, acelerando los nombramientos tendríamos en el 2013 ya el 75% de todos los contratados, según la ley, nombrados. Médicos contratados. ¿Eso qué significa? Eso significa un aumento remunerativo, obvio, porque muchos de los contratados están, como la propia federación indica, recibiendo sueldos por debajo de lo que suena aceptable, ¿no? Entonces ahí hay una primera mejora, ¿no? Ministra, ¿qué es lo aceptable? Porque claro, se ha dicho tantas cosas, hay médicos que inclusive han salido a declarar y dicen, yo gano con 8, 9, 10 años de estudios, estoy ganando 2.000 soles. Y una secretaria en la administración pública, que no tiene tanta preparación, dicen ellos, es la comparación que hacen, gana 7, 8.000. ¿Cómo es posible que esto ocurra? Dicen. Efectivamente, y eso es parte de lo que tenemos que discutir en la reforma. ¿Cuál es el piso? ¿No? Hoy el piso, digamos, está más o menos, el primer nivel de entrada al nombramiento está un poco por encima de 3.000 soles. Esto es bajo, hay que ver cuánto se puede subir, pero como le digo, hay médicos contratados que están por debajo de eso, entonces los nombramientos, acelerar los nombramientos es efectivamente homologar al nivel que estamos hoy hasta que hagamos la reforma. Correcto. Y eso se va a acelerar sustancialmente. En esa parte, ¿no? ¿Los médicos aceptan eso? Sí. O sea, ese en punto eso estamos del pliego totalmente de acuerdo. Correcto. Estamos totalmente de acuerdo. Además, vamos a incluir no solamente la aceleración del ritmo de nombramiento, sino que hay algunas plazas que están vacantes que podemos llenar inmediatamente, son 1.200 plazas, entonces se hace todo el paquete de nombramiento, ¿no? ¿Cuántos médicos? Casi 11.000. 11.000 médicos, sí. Correcto. Después tenemos otro tema que es el ascenso. Hay en una escala, hay una serie de criterios para ascenso. En realidad, el único criterio que ha estado vigente ha sido un poco la antigüedad, no la meritocracia, que es justamente lo que queremos cambiar. Claro. Pero sí entendemos que hay atraso de muchos años, gente que está hace muchos años en un solo nivel, particularmente en el primer nivel. Y esto, si bien
también significa una ligera mejora en las remuneraciones. En realidad es importante porque muchos médicos no pueden acceder a otros cargos por el nivel en el que están. Entonces sí es importante ahora, mover entre niveles. El médico, ¿no?, que ingresa, digamos, vamos a poner, no sé, usted me dirá las cantidades, que ingresa por primera vez al sector, y el médico que ya tiene 25 años o 30, por ejemplo, ¿cuánto ingresa percibiendo remunerativamente un médico joven, nuevo, y cuánto tiene actualmente uno ya de más de 20 años? Efectivamente, el nivel de ingreso es alrededor de un poco más de 3.000 soles, y como le decía... Del que ingresa. Del que ingresa, ¿no? Ya, y el que ya está a tiempo. La progresión es muy lenta remunerativamente. Pero el que más gana, digamos. Y el que más gana según la escala no debe tener sería una un director diferencia. del hospital. No tiene una diferencia de más de 1.200 soles, digamos, entre uno y otro. Es muy poco. Es poco. Muy poco, ¿no? Entonces, esa escala es la que queremos mejorar. Entonces, lo que yo le decía es... Hay un paquete de nombramientos que mejora la remuneración. Hay un paquete, hay un elemento del paquete que es tratar de reconocer los ascensos, aún en la misma escala, porque eso es lo que tenemos que cambiar. Está el interés del gobierno de dedicar recursos, y acá tenemos como más de 80 millones de soles para premiar, incentivar a aquellas personal de salud que trabaja en zonas de frontera y en zonas dispersas, para que tengan una bonificación a esa posición. Sí, concentrados, ministra, en el tema de los médicos, ¿no es cierto? Esos son médicos también. Vamos a abordar un poquito en la parte de los administrativos, ¿no es cierto? Que hay también problemas. Y hay, permítame... frente al tema propiamente de aumentos, que es lo que preocupa y donde estamos más entrampados, estamos diciendo no vamos a hacer aumentos permanentes hasta que no tengamos la reforma. Lo que sí podemos hacer es reconocer la necesidad de mejorar los ingresos de los trabajadores, otorgando en este diciembre un bono equivalente a 3.000 soles a todos los en cualquier escala. Un bono, digamos, uniforme, y el próximo año también otro bono. O sea, este bono sería más o menos, si lo que falta es octubre, noviembre, diciembre, sería como 1.000 soles por mes. En realidad no lo estamos mensualizando, es un bono anual. ¿Es un bono que se pagaría cuándo? En diciembre. En diciembre. En diciembre necesitamos que se apruebe la ley de presupuesto para poder desembolsar ese dinero. El próximo año estaríamos desembolsando otro bono, y la siguiente gran, digamos, mejora viene con la reforma. Porque lo importante aquí es que mejoras remunerativas permanentes estén atados a algún esquema de meritocracia. Ahora, los médicos, ministra, han reclamado un nivel más o menos parecido, dicen ellos, al de los médicos de e-salud. ¿Es posible eso? Los números, cálculos, digamos, que estamos haciendo en comparación con e-salud, nos dicen que la diferencia no viene tanto por el nivel de sueldo, sino por el hecho de que en el régimen laboral que tiene salud ellos tienen 4 sueldos adicionales. Eso no es posible en el régimen público, ¿no? Entonces ahí hay un tema que tenemos que ver. O sea, salud se rige por el sistema de la administración de tipo de empresa privada, digamos. Claro, ellos tienen las gratificaciones, digamos, 2 sueldos, y tienen 2 por convención colectiva, digamos, ¿no? Entonces eso nos pone en una situación. 16 remuneraciones al año. Sí, eso nos pone en una situación, digamos, difícil, porque son 2 regímenes. Claro. Y tenemos que ver justamente en la reforma si hay mecanismos. Pero un médico de salud ahora debe estar, el que ingresa recién debe estar en alrededor de 5.000. Ahora, también es importante decir que la resolución del pliego de salud, como está hasta ahora con el laudo arbitral, reconoce un bono anual, ¿no? También de este año, ¿no? ¿De cuánto sabes? No sé exactamente la cifra, pero no es muy diferente al nuestro. Entonces, lo que estamos manejando como política general es en los sectores donde se están haciendo reorganizaciones y reformas, o tienen previstas hacer estas reformas, en el interín, digamos, no comprometernos a aumentos permanentes que después nos van a quitar capacidad para hacer una verdadera reforma, sino reconocer la necesidad de dar ingresos a los trabajadores mediante estos bonos que son una vez al año y que después se introducirán en un mecanismo más permanente dentro de la reforma. En la última reunión que usted ha tenido con los médicos, ¿cuándo ha sido, digamos? Déjeme recordar, debe haber sido hace poco, sí, ¿no? el fin de semana. ¿En qué quedaron? Porque los médicos salieron a decir, continuamos con la huelga, ¿no? Si no hay solución, la huelga continúa. Yo creo, mi percepción es que
Su preocupación, y es una preocupación válida, es cuándo comenzamos la reforma. Ellos han pedido que y hemos ido adelantando en conversación con ellos, justamente. ¿Hay un cronograma para eso? Ese es el tema que queremos conversar con ellos. Nuestro ofrecimiento es adelantarlo con mucho esfuerzo, como le explicaba, de parte de todos nosotros, a que sea en el segundo semestre, comenzando el segundo semestre. O sea, sus expectativas, ministra, en relación... ¿Usted lo ha conversado esto con el ministro Castilla? Por supuesto, esto está... Porque el ministro Castilla lo único que ha dicho totalmente... es al sector le corresponde resolver el tema a cada ministra de Educación. Efectivamente, y ese también me parece un paso muy importante, porque la autoridad debe estar en los sectores. Eso no significa que sean decisiones solo del sector, porque esto compromete a todo el gabinete, compromete la voluntad del presidente y compromete obviamente la caja fiscal. Claro, entonces ahora, el tema, sería una irresponsabilidad de un sector anunciar y comprometerse a algo que no esté muy bien pensado. Pero cuando usted ha dialogado, permítame que le insista, cuando dialogó con el ministro Castilla, yo entiendo que el ministro tiene que ser pues un controlador, pero casi automático, ¿no es cierto?, de los recursos, porque si no la economía a veces puede resentirse cuando se abren las cajas fiscales solo por cuestiones demagógicas. ¿Qué le ha dicho? ¿Hay posibilidades, aparte de los 3.000, algo más, aparte de la reforma, hay algo más que pueda aportar economía y finanzas? Yo insisto que el compromiso con la reforma es pleno. Todos estamos de acuerdo en el gabinete, y yo creo que en el país, que inyectar recursos al sector salud, sea en inversiones y en este caso en remuneraciones más justas, tiene que traducirse en mejor servicio. Sería un grave error, y lo hemos vivido en el pasado, duplicar o aumentar remuneraciones sin que se traduzca en calidad. Eso y usted en cantidad. Está planteando casi un cuestionamiento a los médicos que no estarían dando ese servicio. No, yo lo que creo es que tenemos mucho que mejorar en calidad. Eso es algo que tenemos que reconocer todos. Nos lo dicen la población y nos lo dicen los pacientes permanentemente. Acude a un servicio y lo tratan mal, no pasa por ahí también. Este no es una recriminación, es un dato de la realidad. Claro. Y el mejoramiento de las remuneraciones debe permitirnos tener en un marco de reforma las herramientas para incentivar a todos los profesionales y los no profesionales de salud a dar una mejor atención. ¿Vislumbra usted una solución ya pronto, en próximas horas? Yo espero que sí, yo siempre espero que sí. Siempre soy optimista, y esto no es simplemente una frase, que el diálogo nos permita llegar a un punto de consenso con el que podemos vivir. Uno cede, ¿no? Otro exactamente. Entonces, en esta negociación, cuando usted ya lo ha visto y en el balanceada ya, y con lo que usted conoce de finanzas y lo que usted conoce de economía, digamos, y viendo a sus interlocutores, dirá, ya están predispuestos ellos, están haciendo tal vez una resistencia de dignidad, digamos, ¿no? O sea, tampoco me quiero vencer, entonces levanto la huelga, no. ¿Puede ser eso también? Pero yo diría que esta negociación de diálogo, esta negociación que ha sido dura, digamos, en momentos, creo que respetuosa, pero firme, de ambos lados, y nos ha llevado a una situación en la que hay un reconocimiento de parte del sector, del gremio, primero de nosotros, que los reclamos de adelantar la reforma eran atendibles. Nosotros hemos tratado de explicar la complejidad, pero hemos dicho, seamos flexibles porque entendemos la urgencia y la impaciencia. Y esto es algo que ha surgido fruto de la negociación. Entonces, yo creo que ellos deben considerar que este proceso y los resultados que tenemos hoy sobre la mesa son también producto de una posición firme de ellos que nosotros hemos entendido, ¿no? Ministra, ojalá que se resuelva pronto esto, pero finalmente el tema de los trabajadores administrativos, que también han hecho sus movilizaciones y sus amenazas de paro, ¿cómo va la negociación con ellos? Fíjense, nosotros tenemos como 3 segmentos, si usted quiere, de trabajadores: los médicos, los profesionales no médicos, que agrupan a las enfermeras, los obstetras, en fin, todos los otros profesionales que no son médicos, y los asistenciales no profesionales. Los obstetras han hecho una demostración de fuerza. Sí, días, ¿no? Hemos tenido un paro de 2 días. Estamos en conversaciones con ellos también, y aquí lo importante también es reconocer que los esquemas que estamos planteando para los médicos no solamente lo podemos hacer pensando en los médicos. Cuando nosotros decimos vamos a hacer
nombramientos para los médicos. Inmediatamente sabemos que vamos a tener que ver cómo hacemos esto para los otros trabajadores. Claro, entonces ahí ya no son 10.000 personas, son 80.000 personas. Claro. Entonces también hay que tener claro que el servicio de salud es el servicio de un equipo, el médico, la enfermera, la obstetriz, en fin, un conjunto de personas, y entonces los médicos también es importante que ellos entiendan que no solamente podemos destinar recursos para ellos. No es una planilla exclusiva de 10.000, 11.000 médicos, sino es una planilla, como usted acaba de decir, de 80.000 personas, ¿no? Ahora, yo quisiera de todas maneras decir que el foco que debemos tener es en el paciente. En la población en general. Durante la huelga hemos estado muy preocupados, estamos muy preocupados de cómo esto ha afectado la atención. Para los asegurados SIS, que es nuestra primera preocupación, Seguro que son Integral de Salud, Seguro Integral de Salud, que son los asegurados que cubrimos. Estamos hablando ahí como de 10.000 personas, ¿no? Más o menos. En el país tenemos 11 millones de personas cubiertas por el Seguro Integral de Salud. ¿11 millones? 11 millones. 11 millones de personas. ¿Y con el presupuesto que tiene sí se puede atender? Lo que pasa es que parte del financiamiento va directamente a los... regularmente atenderse. Tenemos 11 millones de asegurados. Ahora, no todos los asegurados se atienden todo el tiempo. Obvio, ¿no? Claro. Entonces, en Lima, que ha sido lo primero que hemos podido trabajar, se ha puesto a disposición, y esto no es por la huelga solamente, es un plan que venía trabajándose desde atrás. Hemos puesto a disposición de los asegurados del Seguro Integral de Salud la oferta de CISOL, que son los hospitales de solidaridad, para que pudieran tener de alguna manera una opción tipo de atención, ¿no es cierto? Que paliara en algo. Ojalá que en algún momento, ministra, como política de Estado, cualquier ciudadano puede atenderse en cualquier hospital, ¿no? En cualquier hospital, sea salud, salud. En eso vamos. ¿No es cierto, no? Hemos firmado que ya. con su DNI. Exactamente. Esté ya registrado, clasificado, en qué condición, SIS o asegurado, pero la atención sea... Eso es un interés muy grande del presidente, nos ha empujado, nos pide cuentas para que esto sea posible a final de año, por lo menos en 10 regiones del país. Correcto, ministra. Sé que usted ya tiene una agenda muy apretada en los próximos minutos. Le agradecemos aquí en Radio Nacional su presencia. Nos ha permitido tener una visión con la expectativa de que esta huelga se levante cuanto antes. Los médicos, por los que yo he conversado con algunos de ellos dirigentes, están en la predisposición de atender justamente esta reforma que usted anuncia, pero que sea una reforma, como ellos mismos lo han repetido, real, efectiva, ¿no? Eficaz, que efectivamente... Que sea una reforma, que sea un equilibrio entre los derechos laborales de los trabajadores y sus obligaciones. Y sus obligaciones, claro. Y las Porque obligaciones son importantes. Hablamos mucho de ellos y nosotros hemos estado muy enfrascados en sus derechos, y es hora de hablar también de las obligaciones. Definitivamente. Derechos y obligaciones, los ciudadanos tenemos que cumplir. Efectivamente, queridos amigos, el país tiene muchos problemas complejos todavía no resueltos. Tampoco podemos presionar para que históricamente los problemas históricos se resuelvan de la noche a la mañana. Esto es real, ¿no? Estamos en una situación de bonanza económica, como se dice, con reservas internacionales por encima de los 50 y tantos mil millones de dólares. Sin embargo, las contingencias que vive un país como el nuestro obliga a tener mucha prudencia en el manejo de los recursos de la caja fiscal. Y eso es importante que forme parte también de sus informaciones, usted, ciudadano que nos escucha, de que no es tan fácil administrar un Estado como el del Perú. Es un Estado muy complicado, muy complejo, que ha venido arrastrando una serie de situaciones y que no se han resuelto en el camino histórico de nuestro proceso como república. De tal suerte que ojalá que en las próximas horas, así como ha ocurrido ya con el SUTEP, se levante esta huelga y César Palomino pueda acudir donde la ministra y decirle: ministra, ya hemos decidido levantar la medida de fuerza y a ver dónde vamos a ir a cobrar los 3.000, ¿no es cierto? Van a tener que esperar hasta diciembre, dice usted, ¿no? Bueno, y eso sería una maravillosa celebración del aniversario 77 del Ministerio de Salud. Efectivamente, y el Día de la Medicina Peruana, que justamente celebramos para ayer. despedir el programa. Saludamos en nuestro programa justamente a los médicos por el Día de la Medicina Peruana. Y hay tanto sacrificio de por medio, tantas situaciones difíciles, pero el médico peruano, como dije el otro día, el profesional de la medicina, hoy brilla en muchas partes del mundo. El mismo doctor Huerta, ¿no? Es un oncólogo de notable presencia en los Estados Unidos y en el mundo, y como él hay muchísimos que recorren y que van llevando la medicina peruana
en primer orden. Por eso, felicitaciones, ministra, por este aniversario de su sector. Muchas gracias. Un saludo a todos los profesionales de la medicina, a los no médicos también y a los administrativos. Y ojalá, la verdad, como ciudadano y como periodista, ojalá que pronto se puedan resolver los problemas, ministra. Muchas gracias.